Pues seguimos con nuestra serie de el embarazo de las mujeres y los animales de compañía. En este caso os vamos a hablar del embarazo y los pequeños roedores. Es muy común que algunas de vosotras, si sois mujeres embarazadas, estéis viendo este vídeo porque tenéis en casa un ratón, un hámster, un gerbo, bueno, cualquiera de estos pequeños roedores que solemos tener en jaulas en casa. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿suponen un problema para las embarazadas? Pues bueno, hemos de decir que este animal hay que tener especial cuidado con este grupo de animales, porque sí que es verdad que son animales que potencialmente nos pueden transmitir algunos parásitos y algunos virus que para una mujer que tiene sus defensas comprometidas, porque las defensas de las mujeres cuando están embarazadas bajan, por tanto sí son susceptibles de poderse contagiar de algunos de estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitarnos el contagio? Pues ya os lo hemos dicho más veces y bueno, Emi, yo creo que tú les puedes explicar un poco estas medidas que pueden tomar las mujeres para no contagiarse de las enfermedades. Sí, las medidas son muy sencillas, como en el caso de los otros animales, pues muy bien, no tener la jaula de los hámsters o de los otros roedores que podamos tener en casa, no tenerla en un espacio muy próximo al espacio donde la mujer embarazada pasa mucho tiempo, que no sea la mujer embarazada la que le limpia la jaula al animal, que sea la pareja o otra persona de la casa que no esté embarazada. Pero realmente creo que el tema más importante de cual tenemos que hablar en este vídeo es hacer un poco de diferencia entre lo que sería el hámster que tenemos en la jaula dentro de casa y la probabilidad de que lleve algún tipo de virus o que nos infecte a las mujeres embarazadas con algún tipo de virus, y los que realmente representan un peligro para la mujer embarazada, que son los de afuera, los de campo o los ratones o ratas que pueden llegar a entrar en las casas. Y sí que tenemos que decir que evidentemente los que suponen un peligro potencial, que además los estudios dicen que alrededor de un 5% de los ratones y ratas que habitan las ciudades y que no están controlados y que evidentemente no son mascotas, pero ¿quién no tiene una casa de campo donde haya un ratón, ¿no? Son estos los que sí que evidentemente suponen un peligro. Hay varios virus que los ratones de campo, las ratas de ciudad pueden transmitir a las embarazadas. Entonces, si tenemos una casa en la que estos ratones de campo pueden entrar y pueden además entrar en contacto con nuestras mascotas, pues vamos a tratar de evitar ese contacto en lo posible, ¿no? Existen varias medidas, pero yo creo que lo ideal siempre que una mujer esté embarazada es contactar con una empresa. Existen varias empresas especializadas en la desratización y el control, desinsectación de las casas, sobre todo las casas de campo. Aquí hay que diferenciar muy bien pues la mujer embarazada que vive en un sexto piso de la mujer embarazada que vive en un entorno rural donde está en contacto habitual pues con ratones de campo, o si no directamente con ratones de campo, pero sí con otros animales que sí pueden estar en contacto con esos ratones de campo, ¿no? A ver si lo tenemos claro. Casa limpia, una jaula separada del sitio donde esté viviendo o esté pasando más tiempo la embarazada, un buen sustrato. Bueno, el sustrato, perdona que te puntualice, simplemente los sustratos, hablamos de buen sustrato, intentar utilizar sustratos a base de papel, porque no levanta polvo, que esto es una cosa importante, y luego no se queda pegado en las patas de los animales y no lo extienden. En el polvo, muchas veces, en estas mini partículas de polvo, van muchos agentes patógenos que pueden ser transportados en él. Claro, y también tenéis en cuenta que es muy diferente, como ha dicho Antonio, de vivir en un sexto piso que vivir en una casa en el campo. Entonces, si vivís en el campo, tenéis un jardín amplio donde pueden llegar a entrar otros animales, pues mucho cuidado que vuestras mascotas estén dentro de la jaula siempre y que no entren en contacto con estos animales.